presidente Andrés Manuel López Obrador busca sacar del Consejo de Salubridad General a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, entre otras, e incluir como integrantes a los titulares de la Secretaría de la Defensa y la Marina. Actualmente, las Fuerzas Armadas tienen a sus directores de Sanidad como representantes en el Consejo, pero sin voto. Con la nueva reforma, los secretarios de Sedena y Semar podrían votar para las decisiones internas. Pero para conocer un poco más sobre este tema, agradezco la comunicación al diputado Héctor Jaime Ramírez. Muy buenas noches, diputado. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alma Paola? Un placer saludarte. Bien, pues, ¿qué hay sobre este decreto que, que podría estar en vías y que con ello, pues se podría modificar la estructura del Consejo de Salubridad? Mira, el día 29 de mayo publicó el presidente en lo oscurito, dijéramos, una reforma en la cual cambió la estructura del Consejo de Salubridad General en la Ley General de Salud. Es decir, no cambió la Constitución, pero sí la Ley General de Salud, y dejó fuera definitivamente a la Universidad Nacional Autónoma de México e incorporó a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y esto nos tiene muy preocupados, porque entonces ahora el Consejo de Salubridad General, que debe de velar, debe ser plural primero y debe de velar por la salud de todos los mexicanos, parece que eso ya no importa y solamente se lo están dejando a burócratas del gobierno, quitando a instituciones con todo lo que significa la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, la Academia de Pediatría, entre muchos otros, y obviamente ellos cuentan con docentes, con investigadores y con científicos comprometidos. Y el gobierno los ha desplazado sin piedad para quedarse con todo el control. Es una verdadera dictadura sanitaria la que tenemos en este momento, y es un hecho, y es una publicación que apareció en el Diario Oficial en mayo, pero luego ya con base en esa publicación está cambiando el Consejo su reglamento interno, y entonces se están quitando a 19 instituciones, entre ellas algunas de las que comentamos. Diputado, pero para que podamos comprender mejor, vamos por el principio. El Consejo de Salubridad de Salud es prácticamente la máxima autoridad en materia sanitaria en el país, es decir, a través del Consejo de Salubridad pues se pueden declarar estas, por ejemplo, en materia de pandemia, en fin, que nos pudiera dar la claridad sobre la importancia de este Consejo de Salubridad y las voces que debe tener. Con mucho gusto. El Consejo de Salubridad General es un consejo que se deriva directamente de la Constitución. Después del presidente de la República, que lo preside, es la segunda autoridad sanitaria. La primera, obviamente, es el Poder Ejecutivo, que es unipersonal y que es el presidente, pero la segunda es este consejo que estaba conformado por 13 vocales, entre ellos, obviamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego en su reglamento interior buscaba también tener esta pluralidad de gentes que pudieran, cuando había un diagnóstico serio para el país, una enfermedad contagiosa, una enfermedad grave como ocurrió con la pandemia COVID, tú tengas un grupo plural de expertos que te aconsejen cómo actuar y cómo defender al país. Ahorita lo que hicieron es quitar esas posibilidades y dejaron solamente a las decisiones ideológicas del presidente de la República o del grupo de burócratas pues, que hacen caso, en este caso, al subsecretario Hugo López-Gatell, porque el presidente del Consejo, que aunque tú no lo creas, sí existe, que es el doctor Carlos Alcocer, secretario de Salud. Alguien sí lo ha visto en México en estos 5 años. Sí existe, no vais a pensar que no existe, y que lo preside, pero sin embargo quien toma decisiones es Hugo López-Gatell, y tomando ahorita la fuerza del Consejo, ha empezado a tomar una serie de decisiones, como por ejemplo, ya eliminó los criterios de certificación, eliminó el sistema que era gratuito de certificación, está ahora obligando a hacer uniformidad de guías clínicas, dándole al Consejo de Salubridad General, que es un consejo, te insisto, constitucional, como si fuera un consejo ordinario. Ahorita en este consejo se toman decisiones como, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que se van a poner en el Compendio Nacional de Salud, cuáles son los instrumentos que se van a poner en el Compendio Nacional de Salud, cuáles son los insumos para la salud, y obviamente al quedar bajo esta mano pues va a ocurrir lo que ocurrió durante la pandemia, la compra de medicamentos sin calidad, quién sabe de qué países vengan. Hoy conocemos a través de la auditoría que muchos de estos medicamentos ni siquiera tenían registro sanitario, y simplemente por órdenes directas del Consejo, que además tiene un tema adicional, te comento, Alma Paola. El Consejo de Salubridad General, las órdenes que da este Consejo son acatadas en todo el país
por los municipios, por los estados y por el resto del Poder Ejecutivo Federal. Diputado, ¿y cómo se puede recomponer esta situación o hay manera de evitar estas modificaciones al Consejo de Salubridad? Mira, la de haber sacado a la UNAM, pues ya el presidente se la tenía marcada. Tú recordarás que en la pandemia el propio doctor Graue estuvo diciendo con todos sus investigadores que las cosas no se estaban haciendo bien. Ese ya era un strike cantado, como dice el presidente. Pero eso de incorporar en el Consejo ya a las Fuerzas Armadas con voz y con voto, darle un voto al propio secretario del Consejo, que el anterior era el mexicano más reconocido que había en la propia Organización Mundial de la Salud en los términos de vacunación, que era el doctor Ignacio Santos Preciado, que fue despedido fulminantemente hace unos cuantos meses y llevaron ahora para ser el presidente del Consejo, el secretario del Consejo de Salubridad, alguien que ni siquiera médico es. Pasa lo mismo que con Juan Ferrer, que de haber llevado el INSABI al fracaso, ahora es el nuevo subsecretario de Integración y Control. Y cambiaron el reglamento interno porque antes tenía dos características adicionales este consejo, que también estaba obligado a tener paridad de género, que la eliminaron. O sea, aquí ya las mujeres no es algo que le importe mucho al presidente y también se quitó de esta visión del reglamento interno. Y la única posibilidad existe, como no lo han publicado todavía este nuevo reordenamiento que hicieron ellos mismos, es que el presidente no lo apruebe. O sea, si el presidente no lo aprueba, el único daño que tendríamos ahorita sería la UNAM y quedaría la probabilidad que fuera invitada para que pudiera opinar sin voto en la toma de decisiones, pero al menos podría ser invitada. Pero ahorita el único que puede dar reversa a este planteamiento sería el propio presidente de la República, porque la modificación a la ley de salud en la cual se sustentan ellos para modificar el reglamento interno y para estar haciendo estas publicaciones que te comento, como esta que apareció en junio, que tiene que ver con las guías clínicas, quita las normas oficiales mexicanas y dice que los van a hacer por guías clínicas. Y obviamente, pues, en este consejo de expertos son puros burócratas, algunos investigadores quizá, pero faltan la gran mayoría de los investigadores mexicanos que no estarían formando un tratamiento. Imagínate que tú tengas una enfermedad muy seria, Alma Paola, y que solamente un cuate te diga, no, usted lo que va a hacer es esto. Oiga, yo quiero consultar una segunda opinión, quiero ver qué dice la ciencia. No, usted va a hacer esto porque lo ordeno yo. Ese es el tema del que estaríamos hablando. Es indignante ver cómo se ha utilizado este poder de manera arbitraria, sin pensar, a mi juicio, en el bienestar de los mexicanos. Diputado, la ciencia y la pluralidad son fundamentales, Alma Paola. Pues ahí está el llamado, la ciencia y la pluralidad son fundamentales. Muchísimas gracias, diputado, y pues estaremos atentos a este tema. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Alma Paola. Hasta luego.